Pau, nuestro Bueno, siguiente. estamos Carlos Rivera, abogado del IDL, Es una entrevista. del Instituto ¿Cómo estás? Legal. ¿Qué tal, Paola? También, Josefina, buen día. Hola, Un Carlos. gusto de escucharlas y de mirarlas también. ¿Cómo están? no, antes de hablar de la última amenaza, digamos, que parece ya broma, que tu broma en el sentido que siguen repitiendo, quería saber tu papel como abogado de los heridos durante las manifestaciones que han pasado. ¿Qué has tenido reuniones con las policías? ¿Qué cosas han podido establecer en términos de mala praxis policial? Sí, mira, como IDL y como organizaciones de derechos humanos, estamos representando a un grupo importante de víctimas. De hecho, a los familiares de Brian Pintado, de Inti Sotelo, en nuestro caso como representantes legales de Balbuena Bellatín, ¿no es cierto? Alonso Balbuena Bellatín, el periodista herido, Iván Puente y del joven Luis Fernando Araujo. Bueno, no cabe duda que hay otros más heridos y desde nuestro punto de vista, aquí lo que se configura son casos de graves violaciones a los derechos humanos en los que definitivamente lo que se muestra es un accionar particularmente violento, particularmente excesivo. Ojo, no como una disrupción personal de algún elemento policial. La posibilidad de dar cuenta de que en todos los puntos de encuentro entre la policía y los manifestantes se han presentado este tipo de acontecimientos y esa particular brutalidad policial, eso no puede indicar sino otra cosa que fue parte de la estrategia general que definió el comando policial para reprimir la manifestación. Por lo tanto, descartamos en absoluto lo que a veces se denomina como excesos policiales. Por eso es que nosotros, considerando ese elemento tan importante, hemos denunciado penalmente no solo a los jefes policiales en ejercicio, como el señor Lam, que era quien asumía las funciones de comandante general de la Policía Nacional, sino también al expresidente Merino, al ex primer ministro Andero Flores Arauz y al ex ministro del Interior Gastón Rodríguez Limo, por considerar que lo que existe en este caso son autorías mediatas, es decir, no cabe duda que hay diferentes elementos de información que avalan nuestra posición en el sentido de que lo que existió fue disposiciones superiores para que la represión se vuelva justamente la característica central de la relación de la policía con los manifestantes durante esa semana en la que a aquellos les interesaba sobre todo mantenerse en el poder. Ahora, el uso de perdigones de acero, ¿cómo hacer para que no los vuelvan a usar? ¿Es algo que está en alguna ley que hay que modificar? ¿De qué manera puede acabarse con ese uso? Mira, acabo de regresar a mi casa de la reunión con el ministro Rubén Vargas, ministro del Interior, y claro, él ha ratificado lo que es parte inclusive de compromisos internacionales del Estado peruano, ¿no? Normas internacionales de Naciones Unidas y normas internas también dan cuenta de que eso está legalmente prohibido. Y por lo tanto, el uso de armas de carácter letal, como por ejemplo perdigones de plomo, que si bien es cierto, técnicamente no se considera como un arma de guerra, ¿no es cierto? Pero en determinadas características, como por ejemplo disparos a muy corta distancia, son armas letales. Y por lo tanto, ya el ministro lo que ha señalado es de que eso es materia de una indagación interna dentro del Ministerio del Interior, para determinar si es que eso fue objeto de algún tipo de compra oficial, o por lo menos quién determinó y permitió el uso de ese tipo de armamento durante las manifestaciones. Y obviamente, eso es parte importante de la evidencia, ya no de la presunción, sino de la evidencia científica, como consecuencia de que los forenses han determinado que los proyectiles que se ha extraído, por lo menos en los cuerpos de Brian Pintado Inti Sotelo, justamente son proyectiles metálicos, al igual que otros casos de otras personas heridas, ¿no? O sea, ¿se usaron armas ilegales? Se usaron armas ilegales. Exactamente. Como también los proyectiles de vidrio comprimido, ¿no? Que las famosas canicas, bueno, también son proyectiles y armas no permitidas, ¿no? ¿Pau?
Sí, es grave en realidad. De lo que estamos hablando es, por lo tanto, no solamente de un exceso policial, ¿no? De hecho, no configura eso. Estamos hablando de una violación grave a los derechos humanos, en el que la policía no solamente desarrolló una estrategia excesiva, represiva, brutal, ¿no es cierto?, muy violenta, destinada a, inclusive podríamos hablar de eliminar personas o lesionar gravemente personas, y en las que de por medio se utilizaron armas proscritas en la legislación nacional e internacional. Claro, y ahí viene Pau. Yo no oigo a Paola. Perdón, quisiera que Carlos, nos expliques el caso de Luis Fernando Araujo, que estuvo desaparecido durante 3 o 4 días después de la marcha, y que como apareció, ¿no? Ya no es desaparecido y el delito desapareció. Quisiera, por favor, que expliques a los que no quieren entender o que no entienden que una persona cuyo, digamos, destino no se supo durante días, configura un cierto tipo de delito que no se desaparece cuando la persona aparece viva. Sí, efectivamente, el joven Luis Fernando Araujo Enríquez es una persona que declara haber sido secuestrado, detenido por elementos del Grupo Terna en las inmediaciones de la Plaza San Martín en la noche del día sábado 14 y llevado a un lugar en el que él no logra identificar cuál es porque fue literalmente encapuchado y retenido durante 3 días, desde la noche del día sábado hasta la tarde del día martes siguiente, ¿no? En el que es liberado en las inmediaciones, según su propio testimonio, de la Avenida Aviación, a unas 2 o 3 cuadras del Hospital 2 de Mayo en el distrito de La Victoria. Y bueno, de ahí la historia ya conocemos de su reaparición y el testimonio público que él ha venido dando tanto a los medios de comunicación como al propio Ministerio Público. Ahora, sobre lo que preguntas, Paola, efectivamente, desde el año 92 en el Perú se considera el tipo penal de desaparición forzada de personas. Más allá de la polémica que puede existir sobre el tipo penal, en realidad hay un elemento central para la comisión del hecho delictivo. Es decir, el delito se materializa cuando una persona que puede haber sido detenida legal o ilegalmente, eso puede ser inclusive irrelevante, esa persona que es retenida y que sobre la cual no se brinda información sobre su paradero. ¿De parte de quién? De parte de las autoridades, ¿no es cierto? O funcionarios que la están reteniendo, deteniendo o secuestrando. Por lo tanto, en el caso de Araujo, desde mi punto de vista, sí se ha cometido el delito de desaparición forzada, porque el tipo penal no exige que la persona desaparezca para siempre o que simplemente se encuentren los restos de la víctima, como ha ocurrido en muchos casos del conflicto armado interno. El tipo penal lo que exige es de que una persona que haya sido detenida legal o ilegalmente, sobre ella no se brinde información sobre su paradero. La materialidad del crimen de desaparición forzada se da en esas circunstancias, ¿no es cierto? Cuando se indaga, se pregunta por parte de familiares o autoridades encargadas de las investigaciones, y aquí están sus familiares, está la Defensoría del Pueblo, está el Ministerio Público, están los medios de comunicación que están indagando sobre el paradero de esta persona a las autoridades encargadas de controlar la manifestación, que fue la policía, y ellas nunca dieron información sobre su paradero. Por lo tanto, el delito se ha configurado. Su reaparición es un hecho importante, pero es un hecho que no desacredita que se haya cometido este delito del que estamos comentando. Ahora, ¿y el apagar las luces en la Plaza San Martín en plena marcha también puede configurar un tipo penal? Mira, desde mi punto de vista, un acto de complicidad, ¿no? Alguna persona, alguna autoridad o alguna empresa tomó la decisión, seguramente a pedido de alguna autoridad pública, de favorecer un mecanismo de represión y de crear por lo menos un estado de zozobra, que es el que se suele crear cuando se está produciendo una represión indiscriminada y de repente se apagan las luces de la zona, curiosamente en la que se está desarrollando la manifestación. Desde mi punto de vista, hay un grado de complicidad, ¿no? ¿Cómo? Es exponer a personas a peligro. Sin duda alguna, ¿no? Sin duda alguna. Y eso no puede haber sido el resultado de una casualidad, de nuevo, sino de un plan predeterminado, porque no es que uno llama a alguna empresa de energía eléctrica y le apaga la luz de su barrio, eso es imposible. Por lo tanto, acá tuvo que seguramente estar involucrado alguna autoridad vinculada
a la estrategia y a la operación de represión de los manifestantes con alguna de las empresas a las que pertenece ese sector de la ciudad. Que tampoco hubiera wifi por un momento, por largo rato en la plaza. Exactamente, o también, ¿no? Por lo tanto, creo que ahí se han terminado de configurar varios elementos que no pueden ser el resultado de una mera casualidad, sino que tiene que ser el resultado de un plan predeterminado, y eso apunta de nuevo hacia las principales responsabilidades del Comando Policial, del Ministerio del Interior, ¿no es cierto?, que fueron o han sido las que organizaron y planificaron la operación tanto del día 12 como sobre todo la operación del día 14 de noviembre. ¿Ah? La actuación de la policía después de los hechos también ha sido, no se veía en el Perú hace años, hace 20 años, sí, por lo menos, buscando los perdigones, buscar los documentos clínicos de los heridos, y hoy día el papá de Jack Bryan Pintado ha declarado en radioprogramas del Perú que está sufriendo su familia un reglaje desde hace una semana, que no, digamos, que no tiene ninguna razón de ser, se sienten como hostigados por la policía. Digamos, ese tipo de conducta que expresa, ¿no? Que expresa de estos grupos de la policía que todavía quieren seguir tapando cosas. Mira, efectivamente, el día de hoy, tanto los abogados como los familiares han dado cuenta de eso directamente a Rubén Vargas, el ministro del Interior, ¿no? Es cierto que algunos de esos hechos han ocurrido antes de la asunción de mando de Sagasti y del propio Rubén Vargas como ministro del Interior, sin duda alguna, pero hay algunos hechos, justamente los que ha señalado el papá de Bryan Pintado, que han seguido realizándose durante los últimos días. El ministro se ha comprometido no solamente a hacer las investigaciones, sino ha dado las disposiciones al director de la policía, el señor Orlando Velasco, a que se indague y cese ese tipo de intervención. Y al contrario, la reunión ha sido justamente con la finalidad de dar las garantías de seguridad del caso para todos los familiares, ¿no? Pero sin duda alguna, Paola, Josefina, aquí enfrentamos una circunstancia, como ha mencionado Paola, en la que la policía desde hace muchísimo tiempo no actuaba con la brutalidad que actuaba, ¿no es cierto? Probablemente solo comparable con la represión de las manifestaciones de inicios o mediados de los años 90. Por lo tanto, ha habido algún hecho particularmente importante y particularmente relevante, yo diría inclusive de relevancia penal para la actuación de esa manera de parte de la policía. Y a mí me parece que ese hecho está vinculado a la sostenibilidad del precario régimen del señor Merino, ¿no es cierto? No veo otra circunstancia que pudiera determinar una actuación tan violenta y que se sujete a disposiciones de carácter superior que provienen desde las propias autoridades políticas. Y por eso es que decidimos denunciar penalmente, no para buscar responsabilidades políticas, sino para buscar responsabilidades penales en Merino, Antero Flores y el ministro del Interior. Y obviamente esto es mucho más consistente en el caso de los jefes policiales, ¿no? Desde el general Lam, director de la Policía Nacional en ese momento, el jefe de la de la 7ª región de policía, y los otros oficiales encargados propiamente ya de la ejecución del plan de operaciones, que entiendo, por lo que se ha informado también el día de hoy, ya ha sido entregado al Ministerio Público. Ahora, Carlos, hemos hablado también de esto con el congresista Olivares, sobre estos dos chicos jóvenes muertos, Bryan y Inti, por salir a marchar por la democracia, una marcha pacífica que permite la Constitución. Hay publicaciones donde insisten en presentarlos diciendo no son héroes, tenían antecedentes penales, policiales. Sí. ¿Qué información tienes tú? Ninguna. Desde hace casi una semana estamos en contacto con los papás y hermanos de Inti. El día de hoy yo he conocido al papá de Bryan, pero nos hemos encargado obviamente también, no porque sea eso lo más relevante de nuestra intervención, sino precisamente para hacer un contraste de ese tipo de informaciones. No hay ningún tipo de información que sea relevante o que se aproxime a ese tipo de desacreditación pública que se pretende hacer respecto sobre todo de Inti y de Bryan, ¿no? Creo que es parte de estas campañas de desprestigio que algunos medios, que no lo menciono para no generar ningún tipo de publicidad gratuita, y algunos
pseudo periodistas que en realidad han entendido que su chamba es enlodar los nombres de la gente que pelea por la democracia. La memoria de ellos, o sea, no tenía ninguna sentencia judicial. Absolutamente. En el caso de Inti, que es el caso que más conocemos porque somos sus abogados, es un joven, yo diría bastante calificado porque me han estado contando su hermano, su propia madre, deportista, ciclista, el momento que suceden los hechos que lo llevan a la muerte, está con una mascarilla de bicicletas, lo que da cuenta de que en realidad no es un desadaptado, no es un joven con antecedentes y menos una persona que haya sido investigada o sentenciada por el Poder Judicial, ¿no? En realidad, para mí me da mucha pena, pero creo que la mejor forma de desacreditar ese tipo de campañas de enlodamiento será la actuación de la justicia, ¿no? Oh. Último es que anoche se informó que las cámaras que tenían que haber mostrado quién disparó contra Brian han desaparecido, ¿no? Las cámaras justo en la zona del parque universitario con Abancay, que es donde disparan a Brian, ¿no? Sí, sí. ¿Quién se responsabiliza? ¿El alcalde Bueno, de Lima? tiene que ser la Municipalidad Metropolitana de Lima, ¿no? Son ellos los encargados de, por lo menos, del control de la seguridad pública. Es el municipio metropolitano de Lima porque estamos dentro del casco del centro histórico de Lima, ¿no? Si eso ha desaparecido, si eso no ha funcionado, es de una responsabilidad del municipio metropolitano de Lima y seguramente de la gerencia de seguridad ciudadana de esa municipalidad, ¿no? Ya se ha hecho la solicitud formal, tanto al municipio como a la fiscalía, para que a su vez la fiscalía solicite, que además era una de los primeros actos de investigación que la tercera Fiscalía de Derechos Humanos había desarrollado, ¿no? Eso va a ayudar mucho, para poder identificar seguramente el momento, las circunstancias precisas de dónde ocurrieron tanto el crimen de Brian como el crimen de Inti. Por lo menos en el caso de Inti tenemos, digamos, una relativa certeza que fue casi frente a las puertas del Jurado Nacional de Elecciones en Girón Lampa, y en el caso de Brian tengo entendido de que se habría producido el hecho en las proximidades del cruce de Abancay con La Colmena, ¿no? Y lo que ha denunciado también el hermano de Albert Ñahui es que ha desaparecido el celular de su hermano. Mira, ha sido una práctica y una disposición seguramente, ¿no?, de parte del personal policial de quitarle sus identificaciones, billeteras, con todo lo que contiene, y los teléfonos celulares. Probablemente, Josefina, por un dato que ahora resulta muy importante en el curso de una investigación, que fue anunciado inclusive por la propia fiscal de la Nación el lunes por la mañana. Digamos, en el pasado, si te detenían, te extraviaban, te incomunicaban, digamos, difícilmente pudieran saber dónde estás. Bueno, ahora el elemento de contar con un teléfono celular sí te da la posibilidad de hacer una geoubicación, ¿no es cierto? Y probablemente ese ha sido uno de los intereses más particulares de la policía, de sustraer los equipos celulares de los detenidos, ¿no? Uh-huh. Pero ya pensando en un plan de no permitir una información cierta sobre cuál es el paradero exacto, por lo menos del teléfono, que daría un indicativo de en qué lugar se encuentra. Claro, o de quedarse en el poder, ¿no? Como el 5 de abril, ¿no? O sea, quedarse en el poder un tiempo indefinido. Sí, claro, es que a mí me da la impresión de que justamente el mensaje que se envía con una represión extremadamente violenta como la del miércoles, la del jueves, subiendo de tono, y sobre todo la del sábado, creo que lo que está buscando es obviamente un objetivo mucho más político vinculado a cómo sostener al régimen en circunstancias en las que el objetivo principal justamente era evitar que la gente se movilice, porque finalmente me parece que ese era como que el principal problema político que enfrentaba el régimen, que es su falta absoluta de legitimidad frente a la población. Claro. Que debido a la calma era no salgan, no hagan nada, acaten. Sí, claro, y qué mejor si hay muertos, hay heridos, ¿no es cierto? Y eso solamente se podía lograr con una represión indiscriminada, ¿no? Como que efectivamente ocurrió. ¿Qué se dio? Wow. Bueno, nada, qué duro que están viviendo. Lo único que ya, bueno, que quería hablar era, normalmente no te gusta hablar al periodista sobre estas cosas, pero sí me parece que es importante volver a hablar que justo el viernes a las 9:30, después de haber hecho tantos anuncios ya después de la crisis, recibir otra amenaza de muerte, bueno, de esta persona, ¿no? Quería preguntar
yo quiero denunciar otra amenaza contra mí y mi trabajo como periodista, y las acciones que se van a tomar ahora, porque ahora sí ya la policía nos está buscando, ha pedido que vayamos el lunes a ampliar la denuncia. Y quisiera, bueno, pedir a la Fiscalía que haga algo, porque si la Fiscalía no autoriza una investigación, los policías no pueden ir más allá, ¿no? Sí, sí, no. A ver, varias cosas, Paula. Primero, que me parece que hay un hecho de la máxima gravedad, ¿no? Hay alguna persona o algún grupo de personas que están interesados no solamente por asustarte, ¿no es cierto?, sino de generar un estado de alarma y un estado de zozobra en ti, en tu familia y en tus amigos, seguramente, ¿no? Y por eso las amenazas de muerte. Circunstancia que no es simple, sino compleja, frente a la cual el Ministerio Público tendría que reaccionar. Ya no solamente me parece que sea un asunto de carácter policial o de competencia policial. Creo que aquí estamos frente a la inminencia de una violación a los derechos fundamentales de una persona, y consecuentemente el órgano encargado a dirigir estas investigaciones es el Ministerio Público. No una fiscalía común, dicho sea de paso, ¿no? Y menos una fiscalía común que tome la incomprensible decisión de derivar las investigaciones a un lugar en el que es probablemente, primero, que tú no domicilias, no ha ocurrido los hechos, y desde todo punto de vista significa como una suerte de extravío de la investigación. Con lo cual, tu primera denuncia prácticamente quedó en nada. Creo que aquí hay que volver a asumir los hechos, dar cuenta de que esta es una segunda amenaza de muerte. No esperemos que haya una tercera, y menos esperemos, y eso habrá que señalarle de manera muy concreta tanto a la policía como al Ministerio Público, que esto encuentre una materialidad o un intento de hacer daño a un periodista. Creo que en el caso tuyo, como lo sabemos y como lo sabe el público, esto es como que la consecuencia ¿no es cierto?, de toda una campaña que viene desde hace más de 2 años de desprestigio, de difamación, de pretender que dejes de hacer lo que estás haciendo, ¿no? Y me parece que aquí hay un papel importante en la legalidad, y esa legalidad ahora está contenida en la labor que vamos a exigir cumpla el Ministerio Público. ¿Y crees que el Ministerio Público está tomando en cuenta que ahora las amenazas también vienen por las redes, ¿no? O vienen sobre todo por las redes sociales? Sin duda alguna, ¿no? Parte importante de los hechos que el Ministerio Público conoce justamente son hechos que a veces delictivos que se perpetran a través de las redes. Y me parece que en ese ámbito el Ministerio Público está sintonizado, ¿no? Acaba el Ministerio Público de lanzar una plataforma justamente para que los testigos presenciales de los crímenes de Brian y de Inti proporcionen información, sobre todo videos, justamente a través de esa plataforma informática. Por lo tanto, sería contradictorio que estén instalados ya en ese uso de las redes sociales y no admitan de que por medio de una red social se puede generar amenazas de muerte, además con el nivel de protección que le suele dar al perpetrador justamente el uso de este tipo de instrumentos, ¿no? No, ahí me parece que el Ministerio Público va a entender adecuadamente. Lamentablemente, la primera decisión o la decisión de la primera denuncia que hace Paola y Pedro Salinas en realidad es una decisión, desde mi punto de vista, desacertada. La investigación la tiene que dirigir el Ministerio Público desde todo punto de vista. Y además era evidente que los hechos tienen una realización en la ciudad de Lima, por lo tanto no tenía ningún sentido derivar la investigación hacia la Fiscalía Provincial o Distrital de Mala, como ocurrió en ese momento, ¿no? Perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muy bien. Gracias, querido Carlos, por todo, y bueno, seguiremos informando porque este programa es Ciencia y COVID, pero con crisis hemos puesto Ciencia, Crisis y COVID. Ciencia, me parece muy bien, no, vale la pena, ¿no? En realidad lo que hemos vivido en los últimos días ha sido traumático, y hemos salido de la peor parte de la crisis, pero me parece que hay que estar lo suficientemente alertas porque los que generaron la crisis están ahí, ¿no es cierto? Sí. Están ahí. Sí, y el Congreso sigue siendo el mismo. El Congreso sigue siendo el mismo y no ha cambiado ninguna regla de juego, ¿no es cierto? Porque ellos son los que controlan justamente este tipo de posibilidades, ¿no? Claro, y el TC se ha lavado las manos, entonces sí hay que estar alertas. El TC se ha lavado las manos, y yo diría que más que se ha lavado las manos, yo creo que el TC ha jugado en pared
justamente con ese sector que propició el golpe de Estado, ¿no? Sin duda alguna. Muchas gracias. Mayor razón para estar Sí. alerta. Gracias. Y cuidar sobre todo a los Gracias, chicos. Josefina. Paola, nos vemos. Suerte. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Chao. Bueno, nos vemos el otro domingo, que cumplimos, ya sería 6 meses con Diarios de Pandemia. Muchas gracias por estar ahí y, bueno, seguiremos como siempre, como cada domingo. Ciencia, Gracias. crisis, COVID. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Nos Gracias. vemos. Nos vemos el próximo domingo. Chao.